Usted está de acuerdo conmigo que este discurso no es solamente político y militar, sino también es económico. Y por eso hemos invitado al señor Javier Serviá, que es el que mejor nos explica. ¿Cómo está usted, mi querido señor, directamente desde Manhattan, en Nueva York, en los estudios de Mega? ¿Cómo está, Javier? Contento de estar contigo, Gracias. María. Ponme en contexto esto. El costo de cada soldado en el campo de batalla es $1 millón al año. Este plan nuevo, este discurso que acaba de dar el presidente, 35,000 millones. ¿De dónde va a salir el dinero? Bueno, todavía los números no son exactos, pero yo estuve haciendo una investigación y viendo el Congressional Research Service. Ellos le ponen un número estimado de cerca de 344,000 millones de dólares en un periodo de 10 años. Estamos hablando del 2010 al 2019. Estaríamos hablando de cerca de 34 o 35,000 millones de dólares al año. Te lo voy a hacer facilito. ¿Cómo se va a pagar esto? Sí, ¿y cuánto nos va? Más pidiendo fácil. prestado. Pidiendo prestado, pero te lo voy a poner más fácil. ¿Cuánto nos va a afectar la recuperación económica de todos nosotros? Bueno, mira, todo esto hay que ponerlo en perspectiva, María Elvira. Si tú pones que en esta guerra se va a gastar cerca de 344,000 millones de dólares, según la estimación, en 10 años, la estimación del programa de la reforma de salud se estima va a ser entre 1 a 2 trillion. Sí. Estamos hablando de billones en español. Entonces, ponlo en referencia. Entonces, la pregunta que yo me hago, aunque es alto, porque el precio de 344 es mucho dinero, la pregunta que yo me hago, ¿cuál era la prioridad? ¿La reforma de salud o la guerra en Afganistán? Pero tiene que escoger el presidente entre esas dos, porque está tirando las dos batallas con igual de fuerza. ¿No es así? Mira, el problema es que el déficit ha aumentado a negativo. Estamos hablando de 1.4 trillion billones en español. Okay. Este es el más alto desde 1945. Entonces, yo lo que ha incrementado el nivel de la deuda nacional a 4.5 trillones, mucho más de lo que lo incrementó Bush, que by the way, Bush también lo incrementó. Entonces, la pregunta que uno se hace es si el presidente Obama, como candidato, sabía que teníamos una guerra en Afganistán, ¿por qué él no puso entre las prioridades, o sea, urgente, importante, la economía y la guerra en Afganistán? ¿Por qué traer entonces un cap and trade, que estamos hablando son 50,000 millones de dólares más, meter entonces healthcare, que estamos hablando entre 1 a 2 trillones, o trillion en inglés, billones en español? Entonces, lo que me muestra esto es que no habían prioridades, son muchas cosas a la vez. Es que lo queremos todo, como Santi Claus. Todo. Y entonces, pero bueno, algunos consideran que este discurso que acabamos de ver posiblemente es el discurso más importante que ha dado de su presidencia. Está enviando soldados a la muerte, está teniendo que tomar una decisión que hasta los izquierdistas dentro de su propio partido ya lo están criticando en el Internet. Pero bueno, nosotros que nos estamos viendo, que bueno, no sabemos si sí o si no, pero nuestro bolsillo, ¿cuánto me va a afectar a mí este próximo año ese gasto? Eso es lo que la doña quiere oír. Bueno, eso en realidad no se puede saber, es muy difícil saberlo. O sea, lo importante que hay que ver acá es que el país se sigue endeudando, tenemos un problema de desempleo, que es lo que tú dices, la doña que está en la calle es lo más que le está preocupando, pero también tenemos que entender que estamos en una guerra. Entonces no podemos darle la espalda a eso, no es momento de retirarnos en un momento cuando estamos en una batalla. Los impuestos. Es cierto que hay que pensar... Los impuestos van para arriba. Bueno, se está hablando... bueno, hay varias cosas. Se están hablando del Congreso, que para mi opinión no va a pasar. Se está pensando poner un 1%. Aquellas personas que ganan menos de 150,000 dólares, aquellos que van por encima de eso, pueden llegar incluso hasta un 5% para financiar la guerra. Pero eso no va a pasar en el Congreso. No. Lo importante acá, María Elvira, el enfoque no debe ser tanto el costo. El beneficio es la seguridad. Entonces, el precio que le pone el pueblo norteamericano es ¿qué más importante? ¿Lo que vamos a gastar o lo que vamos a ganar en seguridad? Perfecto. Es una pregunta que nosotros tenemos que responder. Y eso lo tiene que decidir cada uno de los televidentes. Gracias, magistral, como siempre. Nos vemos próximamente. Gracias. Próximamente. Un abrazo, Javier. Ya regreso. Regresamos.